Muy buenos días, distinguida audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión bíblica dominical que traemos en esta ocasión y que tiene como título Jesús es el Señor. Y la porción bíblica básica que tenemos se encuentra en Mateo capítulo 22 del 41 al 46, que me voy a permitir leer en esta oportunidad. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús es el Señor. Mateo 22 del 41 al 46 nos da esa pista para proponernos en esta mañana resaltar la importancia para la experiencia cristiana el hecho de que Jesús es el Señor. Y también queremos recalcar el señorío de Jesús, según lo dice Dios el Padre, los apóstoles y la Biblia misma, aparte de lo que el Señor dice de sí mismo. También queremos enfatizar el hecho de que ser cristiano tiene un costo. Dejar de ser, pensar y vivir para nosotros, para ser, pensar y vivir por Él y para Él. O sea, para el Señor Jesucristo. Porque Él lo estamos entronizando desde que decimos que Él es el Señor. Y Cristo en todo es Señor. Eso pues nos lleva a la conclusión de que dependemos de Él en todo. Y vamos en este momento a tener una oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo en esta reflexión. Padre Santo, alabamos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de destacar el hecho de que Cristo es el Señor para gloria tuya. En el nombre de Él oramos. Amén. ¿Qué significa eso de ser Señor? Pues la palabra Señor que usamos tan a menudo y que a veces tiene una connotación de igualdad con otros, no pasa de ser un simple término para con las demás personas. De tal manera que decimos, allá viene el señor Pérez, allá viene el señor Rodríguez, aquí viene la señora Gómez, allá viene la señora Ábalos. El término señor y el término señora se aplican a unos y a otros, pero sin darle un sentido de superioridad. Pero la palabra Señor implica, entre otras cosas, posesión o dominio. Y cuando estamos diciendo que Jesús es el Señor nuestro, eso quiere decir que Él es nuestro dueño. Y el dueño de algo o de alguien puede hacer con aquello lo que Él quiera. Jesús es nuestro Señor. La frase amo y Señor que hemos oído muchas veces expresa esta gran verdad. Y que aplicada a una persona expresa que tiene control, posesión, dominio sobre otro. El amo y Señor de la ciencia, el amo y Señor de los deportes, el amo y Señor de las artes, el amo y Señor de ese territorio. Así decimos cuando nos referimos a una persona poderosa. Y es curioso el hecho de que cuando nos referimos a nosotros mismos, tenemos la tendencia a elevarnos. Y eso es algo muy común en todas las naciones. Así tenemos, por ejemplo, que en nuestra América, los incas que estuvieron en América del Sur o parte de América del Sur,
se designaban a sí mismos como incas. ¿Y qué quiere decir inca en el idioma de ellos, que es el quechua? Quiere decir señor, noble, soberano. Y ese era el título que se le daba al jefe o emperador que ellos tenían. También entre nosotros existió una etnia llamada los pipiles. ¿Y qué quiere decir pipil? Pipil es una palabra de origen náhuatl que quiere decir señores, nobles. Eso indica pues que los pipiles, que se designaban a sí mismos con ese término, se consideraban como personas que estaban en lo alto. Los llamados arios también en Europa se denominaban a sí mismos porque ario quiere decir señor. Y era un término que ellos usaban como para considerar a los otros pueblos como inferiores a ellos. Eso ha sucedido en todas las civilizaciones y en las personas mismas. Hay personas que quieren destacar el hecho de que no son iguales a otras. Se cuenta, por ejemplo, de un doctor español que cuando le preguntaban por su nombre, él respondía en una forma bien jactanciosa: yo soy el doctor Don Juan Pérez de Montalbán. ¿Cómo dijo? Sí, yo soy el doctor Don Juan Pérez de Montalbán. Claro, siempre hay personas que satirizan a quienes pretenden ser más allá de lo que les es permitido ser. Y hubo un escritor muy famoso llamado Francisco Quevedo y Villegas, muy famoso por sus coplas, sobre todo satíricas, que le dedicó un poema corto pero muy sarcástico. Y al reflexionar sobre este personaje le dice en un poema corto: el doctor tú te lo pones, de Montalbán no lo eres, y así quitándote el don vienes a quedar Juan Pérez. Claro, con esto quería dar a entender este poeta y novelista que una persona, por muchos adornos que se ponga, al quitarle todo aquello, viene a ser una persona común e insignificante. Eso somos nosotros los seres humanos delante de Dios. Nuestras almas están desnudas y abiertas ante Él y no podemos pretender ser más de aquello que el Señor nos permite. Por eso fue que el Señor Jesús enfatizó el servicio y Él dijo a sus seguidores: si alguno de vosotros quiere ser el mayor, que se haga como un niño. Y presentó a un niño. Y luego dijo: quien quiere ser el mayor tendrá que ser el menor. En otras palabras, para ser considerado alto, tiene la persona que humillarse. Y el Señor lo dice en su palabra, que el Señor exalta al que se humilla y humilla al que se ensalza. Ante el Señor tenemos que humillarnos y reconocer su señorío. Pues bien, volviendo a la plática que el Señor Jesús tiene con estos fariseos que se consideraban a sí mismos como superiores a los demás, por cuando la palabra fariseo significa apartado, separado, Jesús les hace ver que Él está por encima de ellos, pero de una manera indirecta, y que a ellos les hace ver mediante las preguntas que Él les hace que Él es el Señor. Releyendo lo que vimos al principio, dice Mateo que estando juntos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dice Mateo, le dijeron: de David. Ajá, dice el Señor. Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor,
¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Señor Jesús les hizo ver de esta manera, con esas preguntas que fueron muy bien elaboradas, que Él era el Cristo, que era descendiente de David, pero que aun siendo descendiente de David, David le había rendido pleitesía, porque dice, dijo el Señor a mi Señor, dice David. O sea que Dios le dijo a Jesucristo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. El sentarse a la derecha de una persona expresaba que era el que estaba al mando al igual que él. Y el Señor Jesús está a la derecha del Padre. Y luego dice el Señor Jesús, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El hecho de tener a alguien bajo el estrado de sus pies significaba dominio, tener potestad sobre aquella persona. Cuando una persona o un ejército se rendía a otro, el vencedor era declarado como digno de que el otro se pusiera bajo sus pies. Y por eso es que algunos generales acostumbraban poner sus pies sobre los vencidos, dando a conocer que habían sido derrotados por ellos y que debían reconocer su señorío. Nosotros reconocemos el señorío de Cristo y podemos ir al pasaje que Jesús menciona, que por cierto es un salmo muy corto, pero muy punzante, y que el mismo Agustín de Hipona dijo en cierta ocasión, refiriéndose a este salmo, que es un salmo parco, o sea, corto, pero que tiene un gran significado. Estamos de acuerdo con esta declaración. El salmo número 110 es un salmo corto en contenido, pero grande en significado. Y veamos, si no, lo que se dice en el salmo número 110, escrito por el rey David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este es un salmo que hace referencia a Jesucristo. Y el título de este salmo es Jehová da dominio al rey. ¿Y quién es ese rey del cual se habla? Es el Señor Jesucristo. Y David está considerando a Jesucristo como su Señor, al cual le fue dado dominio. Y del dominio de Jesucristo habla la Biblia hasta la saciedad. No tenemos necesidad de recurrir a muchos versículos bíblicos para llegar a la conclusión de que Cristo es el Señor. ¿El Señor en qué? El Señor en la vida personal, el Señor en la vida familiar, el Señor en la vida comunitaria, el Señor en la vida nacional, el Señor en la iglesia, el Señor en todo. Hay un himno que habla del señorío de Cristo y que dice, Cristo en todo es Señor. Y es una gran verdad que nosotros reconocemos. Por eso, en esta mañana queremos resaltar la importancia que tiene para nosotros como creyentes el hecho de que Jesús es el Señor.
Y aquí se ve que este Salmo 110 es el salmo, a pesar de ser muy cortito, que más es citado en el Nuevo Testamento. Lo citó el Señor Jesús, lo citaron sus seguidores y lo sigue citando la iglesia, reconociendo que Cristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Dios Padre. Por eso, pues, queremos en esta mañana recalcar el señorío de Cristo, según lo dicho por Dios Padre, por sus seguidores, por la Biblia y por Jesús mismo. Ya no podemos nosotros desconocer el hecho de que Jesús es el Señor y Él merece ese reconocimiento. Y Él en ciertas ocasiones reclamó su señorío en estos términos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Como reclamando el derecho de señorío. Y el Señor tiene toda la razón. E incluso Él consideró que Él era el maestro por excelencia y le dice, vosotros decís que yo soy maestro y decís bien. Y hasta dijo Él, no llaméis maestro a ningún hombre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Señor y Maestro. El Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro guía en todo. Y por eso en esta mañana queremos recalcar que ser cristiano o seguidor de Cristo tiene entonces un costo. ¿Y cuál es ese costo? Dejar de ser, dejar de pensar y dejar de vivir para nosotros mismos, para ser, pensar y vivir por Jesucristo y para Jesucristo, porque dependemos de Él. Y lo hemos enfatizado, lo hemos dicho de dos maneras. Y ahora pues vamos a observar qué fue lo que pasó con los seguidores del Señor Jesús en relación con Él. Vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, en una carta dirigida a los creyentes de una iglesia en Éfeso, le hace ver que el Señor Jesús tiene señorío. Y así lo dice en Efesios 1:20. Desde el 19 vamos a leer. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sigue diciendo Pablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y termina con estas palabras categóricas, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, puso bajo sus pies todo. Ya dijimos que poner bajo los pies de alguien a algo o a otra persona significaba tener dominio o poder o control sobre aquel que estaba debajo. El Señor Jesús es Señor en todo. Pero también Pablo les hace ver a los colosenses esta gran verdad en el capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El hecho de que Cristo esté arriba indica superioridad. Y el hecho de que también esté a la diestra de Dios indica que tiene el poder. Por eso,
si nosotros hemos resucitado con Él, debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Eso lo da a conocer Pablo a estos creyentes de Colosas para hacerles ver que Jesucristo, una persona de la cual ellos no habían oído mucho, a quien no habían conocido, y que Pablo trataba de darles a conocer, pues merecía ese calificativo de Señor. En tiempos de Pablo, el Imperio Romano estaba gobernando y existía un término que en griego es Kyrios, que quiere decir Señor, y que en hebreo tiene su equivalente que es Adonai. Ambos quieren decir Señor. Pues bien, los romanos pretendían que su emperador, que era el César, fuera considerado como Señor, y por eso en su saludo se decían Kyrios César. Pero los cristianos no podían aceptar esa verdad, porque para los cristianos el Señor digno de ser llamado de esa manera era Jesús, y por eso ellos decían Kyrios Cristo o Kyrios Jesús. Eso les costó a muchos de ellos la cárcel, o muchos de ellos murieron o fueron desterrados, porque esa frase era subversiva, decir que Cristo era el Señor y no el César. Ahora pues muchas personas aceptan el término de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Hijo de Dios, aunque en realidad no lo consideren como digno o merecedor de esos atributos o títulos que le dan. Es deber nuestro como seguidores de Cristo dar a conocer que Él es Señor en todo. También podemos ver que Dios habla del señorío de Jesucristo, y eso lo vemos en muchos pasajes, entre los cuales tenemos el libro de los Salmos, en el cual se habla del Señor Jesús en los siguientes términos. Salmos capítulo 2. El título es El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y sigue el salmista diciendo: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo se refiere a Jesucristo y el título lo da a conocer cuando dice que el reino es del ungido de Jehová. Recordemos que la palabra Mesías, que es una palabra hebrea, significa ungido y alude, o sea que se refiere a Jesucristo. Y el equivalente griego a Mesías es Cristo. Y Cristo en griego también significa ungido. ¿Y por qué quiere decir ungido? Eso alude al hecho de que cuando un rey, sacerdote o profeta era declarado como tal, venía otra persona y lo ungía, derramaba aceite sobre esa persona, como dando a entender de esa manera que esa persona
había sido nombrada en ese cargo de distinción. Jesucristo es el ungido de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. No podemos negar esta verdad de Él y que se puede resumir en 3 atributos. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Rey futuro y Cristo es el sacerdote para siempre. Recordemos que cuando Abraham, padre de la nación judía, regresaba de una campaña victoriosa, salió a recibirlo un hombre llamado Melquisedec. Y se dice que Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio diezmo de todo a Melquisedec, un personaje que aparece en el Génesis y que según los biblistas o intérpretes de la Biblia es un tipo del Señor Jesús. En otras palabras, este hombre llamado Melquisedec, que quiere decir rey de justicia, se dice que no tenía ni padre ni madre, no tenía genealogía, pero ante él se doblegó Abraham y le dio diezmo de todo. Este Melquisedec es una prefigura de Jesús y da a conocer que Cristo ha existido desde antes de la fundación del mundo con el Padre. Por eso tiene razón Juan cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Jesucristo no vino al mundo o no nació cuando nació de la matriz de María. No, eso fue un hecho milagroso, la encarnación de Dios en una mujer, porque Dios tomó la naturaleza humana sin dejar la suya para venir a realizar su tarea de redención de la humanidad. Y por eso es que nació de esa manera, pero fue como una encarnación de Dios. El Señor viene y se identifica con la humanidad y por eso Él en muchas ocasiones se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pues también Él es el Hijo de Dios. Y Juan dice que Él también es Dios. Y por eso es Señor de todos. Y en esta mañana pues concluimos diciendo que Jesús es el Señor y nosotros nos debemos a Él. Si usted quiere reconocer el señorío de Cristo, no tiene más que dirigir su mirada hacia Él y mediante una oración reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y con eso en mente vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque hemos podido reflexionar en el Señor Jesús y su carácter como tal, queriendo que los que han escuchado esta reflexión puedan verlo a Él como Señor de sus vidas, para que, reconociéndolo de esa manera, Él pueda gobernar en su quehacer diario. Queremos, Señor, que tú te manifiestes en esta mañana y traigas delante de ti a aquellos que desean aceptar tu señorío para tener vidas significativas y poder unirse al grupo de creyentes en Cristo que desde los tiempos apostólicos hasta la actualidad han visto su vida como algo que no tiene sentido sin el Señor. Por eso, Padre, venimos delante de ti en esta mañana con este reconocimiento y que queremos que lo hagan aquellos que nos oyen, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, hemos orado.